Nosotros ya estamos enganchados con Jorge Resqui Pizarro, que es abogado y presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad. Siempre un placer hablar con vos, Jorge. Bueno, acá estamos listos para que nos ilumines. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano? Un saludo fuerte para vos, el equipo y a toda la audiencia de Radio Ciudad. Igualmente, viejo, un abrazo enorme. Bien, si te parece, te voy a desarrollar 3 temas breves para el día de hoy, espero que sean del agrado de la audiencia. Había quedado en la última vez que nos comunicamos pendiente el tema del llamado flipping inmobiliario. Sí. Algunos preguntarán qué es eso de flipping, también se lo conoce como house flipping. En verdad es una estrategia de inversión que le puede servir a quienes pueden disponer de cierto dinero como para comprar una propiedad a un precio inferior al de mercado, porque generalmente la propiedad se encuentra deteriorada o desactualizada, se remodela y se vende en el menor tiempo posible para obtener una ganancia, Bien. Es decir, es la vieja historia de, ahora un poco modernizada, de compro algo barato que no está en buenas condiciones, lo levanto, bien ubicado en lo posible, lo levanto y después lo vendo haciendo una diferencia. Esto por general lo hacen a veces desarrollistas o arquitectos, ingenieros, gente especializada en el sector de la construcción, ¿no? Pero también lo puede hacer cualquier persona interesada en esto con el asesoramiento debido. Claro. La compra por lo general se hace aproximadamente a un 70% del valor final proyectado. Se hacen las reformas, para eso tenés que contar con el auspicio y la concurrencia de los gremios, es decir, tener a mano albañiles, pintores, instaladores de eléctricos, gente que se dedica a la construcción, la pones en valor el inmueble, sin demasiados lujos, y después pasás a comercializarla lo antes posible, lista para entrar a vivir, lo que sería una suerte de llave en mano. Y sacas de la inversión sacas un rédito de alrededor de entre el 10 y el 30%, y el plazo no debe superar entre 1 y 6 meses, más o menos, como para que después se siga armando la rueda. Bien. No son pocas las personas que se dedican a esto, generalmente, como te decía, son parte del sector de la construcción inmobiliario, pero también lo puede hacer cualquier vecino o vecina que cuente con algún dinerito como para hacer una inversión de este tipo y empezar a obtener también un rédito y, ¿por qué no, una actividad nueva? Y ¿no? Jorge, para reconvertirse. ¿Y hoy, Jorge, el mercado te permite esos tiempos? Sí, tenés precios razonables, comprás de una manera razonable y vendés también a un precio de mercado. Fíjate que en lo usado, los términos promedios de venta, hoy estamos hablando de alrededor de 8 meses a un año. Si lo haces de una manera más rápida, más sencilla, y con un precio adecuado, digamos que podés llegar a que en 6 meses ya tengas vendida la propiedad y sigas la rueda Claro. del negocio, ¿no es cierto? Y después te quería hablar, si te parece, de 2 cuestiones que me parecen ya un poco más fundamentales y que tienen que ver con los alquileres y los inquilinos y la situación que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? Vos sabés que hay una gran diferencia entre el acceso a la vivienda entre el sur y el norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El equilibrio entre los propietarios e inquilinos hoy, en cuanto al acceso a la vivienda, pasó del grupo de 30 a 35 años, como era en el año 2005, era la gente que con esa edad más o menos adquiría la vivienda, a tener hoy entre 40 y 44 años en el año 2025. Es decir, 10 años aproximadamente se postergó el acceso a la vivienda propia en la ciudad autónoma. Hoy el problema es que el precio relativo del alquiler ya pasó a formar parte de una estructura importante, dentro de la estructura de los precios que uno maneja en sus costos mensuales, pasó a ser, decía, una parte importante del costo de vida y de la sostenibilidad habitacional, ¿no es cierto? En el año actual el alquiler real se normalizó, pero el salario real continúa aproximadamente, decimos, un 23% por debajo de diciembre del año 2016, con lo cual
el impacto de los alquileres en los ingresos de las personas y de las familias es verdaderamente sustancial. Eso hay que tener en cuenta que, según algunas estadísticas, tomo por ejemplo la de la Fundación Tejido Urbano, se dice que está absorbiendo alrededor del 38% del salario promedio de un trabajador. Y las mayores dificultades siempre se provocan en los trabajadores informales o en los autónomos o llamados monotributistas también, que destinan más de la mitad de sus ingresos en el alquiler. Las comunas 1, 13, 14, 3 y 5 concentran cerca de la mitad de todos los hogares inquilinos. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires ya llega a superar 1/3 los hogares inquilinos, cuando esto hace unas décadas atrás no era así, muy por el contrario, la relación era de 80-20, 85-15, 85 de propietarios, 15 de inquilinos. Hoy hay más de 1/3 de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es inquilina. Esto implica obviamente que se produzca la llamada vulnerabilidad territorial, que se explica por sostener un alquiler que en verdad se transforma en un desafío, aun cuando los precios últimamente se han estabilizado bastante, ¿no es cierto? Digamos que los aumentos no son tan explosivos como en otra época. Sí. Alquilar un departamento de 43 metros cuadrados sí. establece una diferencia de valor entre el suelo que no se traslada proporcionalmente a los alquileres, y la brecha de precios va entre extremos del 215%. O sea, puede haber una brecha de 215% en el alquiler de un departamento según el lugar en donde lo alquiles, especialmente la diferencia entre la zona norte y la zona sur. También hay que ver las condiciones edilicias, ¿no es cierto? Debemos decir que en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires los edificios por lo general las unidades funcionales se encuentran en mejores condiciones de mantenimiento y sostenibilidad que en la zona sur de la ciudad, más allá de la cuestión de los accesos, la movilidad, etcétera. Y finalmente te paso al tema de la construcción. Y de los últimos 20 años vamos a hacer una suerte de radiografía de la construcción y de los permisos de obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 2006 y el 2025. Entre estos años, ¿sabés cuánto se sumó de edificación en la ciudad en metros cuadrados? 40.268.880 metros cuadrados. Uno dice, bueno, una barbaridad. Como alguna vez te conté, no es que haya un déficit habitacional, sino que hay dificultades graves para el acceso a la vivienda. Claro. Esto es un promedio de más de 2 millones de metros cuadrados por año. Vos fíjate la situación. Tremendo. Las zonas más importantes son el oeste y el norte, mientras que las zonas centro y sur tuvieron menor participación, especialmente después de la pandemia. Las obras permisadas bajaron pero decididamente, debido a que, bueno, gran parte de las unidades funcionales de la zona centro fueron deshabitadas. Estaban ocupadas en gran parte por oficinas, por locales comerciales, por actividades profesionales. Bueno, hoy en día se encuentran una gran cantidad de oferta dentro de la zona centro y alguna parte de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La zona norte, al contrario, fue aumentando, del 38.2% pasó a tener un 47.4% de participación en la edificación, mientras la zona sur fue disminuyendo paulatinamente, bajó del 6.3% a 1.8% en el último año. En los últimos 5 años, mirá qué dato, el 85% de la construcción estuvo destinada a edificios de multivivienda, 70% a edificios nuevos y 15% a ampliación de los existentes. También hubo un 14% estuvo dedicado a usos no residenciales, comercio, industrias, equipamientos, y 1% viviendas unifamiliares, casas, que son lo que menos se ve de las construcciones en la última década, porque lo que se construye son más edificios, por lo general, claro, con departamentos que están dentro del régimen de la propiedad horizontal. Y casas, muy poco, 1%. Pensaba un poco en ese tema. Bueno, esto nos está probando que no hay un déficit habitacional, y que el problema, bueno, es como decís vos, es claramente una cuestión de acceso, y el acceso tiene que ver con las desigualdades y con los problemas económicos, básicamente.
Exactamente, con los ingresos de las familias y de las personas que han venido en picada en los últimos años, y eso hace muy difícil acceder a la vivienda, aún, por supuesto, en carácter de inquilino. Claro. No nos olvidemos que mucha gente, especialmente los jóvenes, que en la ciudad de Buenos Aires tenemos la mayoría de la población que vive sola, son hogares monoparentales. Muchos de ellos son jóvenes, y muchos de estos jóvenes en los últimos años debieron abandonar sus viviendas alquiladas y volver por lo general a la casa de sus padres. En la ciudad de Buenos Aires se construye un promedio anual de 740 edificios de vivienda, lo que, según estimaciones, suma a la ciudad entre 18.000 y 30.000 unidades por año. Ahí te das cuenta la cantidad de construcción que hay, a pesar de que hoy en día, por los costos altos de la nueva construcción, se encuentra bastante paralizada. Bueno, eso es la realidad con la que tenemos que convivir. Y verdaderamente es doloroso en muchos casos, porque estamos hablando de un derecho esencial, de un derecho humano esencial, como es el acceso a la vivienda. Totalmente. En una ciudad donde por ahí después tampoco hay alternativas, es esto, bueno, si no tener que ir a otros lugares, irse hacia afuera, irse a otros, alquilar en otros lugares. Exactamente. Jorge, te agradezco. En los últimos años hubo una migración importante, con esto termino, Emiliano, hubo una fuerte migración de la ciudad a el conurbano, especialmente al primer cordón del conurbano. Donde hay condiciones más flexibles. Claro, en la zona sur, Avellaneda, Lanús, mucha gente que vivía en la capital federal tuvo que ir a esos lugares para bajar costos, no solamente costos de alquiler, sino también costos de expensas, de lo cual hemos hablado en otra oportunidad. Excelente, Jorge, te agradecemos, pues, como siempre, muchísimo por el tiempo, por los números que nos dicen un montón de cosas que son fundamentales para hacer cualquier análisis. Como siempre, estamos acá a disposición para todos los temas que te parezca importante tratar, y bueno, y es que nos quedamos esperando para la próxima entrega. Cómo no, Emiliano, un abrazo muy grande para vos, para todo el equipo, y un saludo a la audiencia, y como siempre, mi solidaridad y respeto a los trabajadores y trabajadoras del sistema de medios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, Jorge, un abrazo grande. Hablábamos con Jorge Resqui Pizarro, abogado y presidente del Centro de Estudios de la Propiedad Horizontal y la Sociedad.